Le damos la bienvenida a nuestro moderador, al doctor Alejandro Venegas, abogado consultor y experto en Derecho de Seguros. Bienvenidos a este panel. Pues creo que las tres maravillosas exposiciones de esta mañana han girado alrededor de una palabra: eficacia de los derechos. Eficacia de los derechos en el tema probatorio, en la conferencia que dictó el doctor Jesús Valderrutén. Eficacia del derecho, conceptualización del siniestro y actividad de la administración, en la que tuvo a su cargo el doctor Andrés Ordóñez, y finalmente la delimitación del alcance del juez constitucional en la interpretación del contrato de seguro cuando en sede de tutela mira, selecciona y, como lo dice la doctora Calle, abriga o arropa a alguien débil en la relación. Son tres intervenciones muy interesantes, tres intervenciones que además, fuera del relato histórico que contienen la evolución de la jurisprudencia de la Corte en su sala de casación civil, el punto culminante con la sentencia del año 2013 en la configuración de los indicios de la probática, los puntos en la segunda conferencia del doctor Ordóñez sobre lo que podría ser, o los reparos o las advertencias, las admoniciones en relación con las propuestas de enmienda en contratación administrativa, y la precisión que hace la doctora María Victoria Calle de lo que es el límite o el límite positivo y el límite negativo, para hablar en términos de seguros, de la cobertura y la manera como lo ve el juez constitucional. Eficacia, que finalmente es lo que, del derecho, que finalmente es lo que motiva todas estas discusiones, lo que motiva el ordenamiento jurídico, lo que motiva la constitución política, el estatuto de contratación o el contrato de seguro en el Código de Comercio. Hay unos temas en cada una de las conferencias que quedan para debates posteriores. En la de la doctora María Victoria yo plantearía el tema que es un tema permanente en el abordaje constitucional, de la infraconstitucionalización o la sobreconstitucionalización, cómo eso impacta en actividades de interés público constitucional como la actividad aseguradora. Sobre ese tema, en el primer congreso, hace 4 años en Cartagena, hubo ponencias y algún debate sobre el tema. Igual en el tema del doctor Andrés Ordóñez, la discusión sobre las pólizas a primer requerimiento, la delimitación con el contrato de fianza, y eso es más interesante frente a las propuestas que seguramente oiremos por la tarde a cargo de la doctora María Margarita Zuleta, o la presentación de las doctoras Adriana Guillén y Diana Fajardo sobre la defensa judicial del Estado. Y en el caso de la conferencia del doctor Valderrutén, el reto de la persistencia de esa interpretación sobre los temas de probática, los temas de indicios. Y en el punto del doctor Valderrutén, yo diría, a diferencia de lo que eran las discusiones alrededor del tema probatorio del contrato de seguro, que hoy ya no, las controversias son sobre la existencia o no de contrato, sobre la existencia o no de póliza, sino las sentencias en ese repaso jurisprudencial que nos hizo el doctor Valderrutén, es más sobre, de nuevo, eficacia del derecho presupuesta la existencia del contrato, que hace varias décadas era el debate académico sobre cuándo se configuraba o no el contrato de seguro. Pero como el panelista no tiene que hacer glosas o observaciones, sino hacer unas conclusiones, unos comentarios y suscitar el debate, yo, doctor Botero, pensaría que podemos abrir ese espacio de discusión
No sé si con una pregunta suya del doctor Clavijo o directamente del auditorio, o si los compañeros de panel quisieran hacer algunas observaciones o complementos. Yo preferiría ir, digamos, al final, salvo para reconocer con gran gratitud la presencia de la señora Presidenta de la Corte Constitucional, que francamente nos honra con su presencia. La he escuchado con mucho interés. Me parece más admirable incluso el tono con que le dice lo que dijo, que las cosas mismas que dijo. Yo tendría algunas cosas que modular o matizar, pero prefiero que ustedes, que son los expertos en seguro, hagan los comentarios iniciales. Doctor Ordóñez. Bueno, yo preferiría que el panel de conclusiones en lo que se refiere al tema del seguro de cumplimiento propiamente dicho se hiciera ya cuando hubiéramos oído la conferencia de la doctora Zuleta, pero por lo pronto a mí me parece que del análisis que se ha hecho hasta ahora sobre ese tema concreto, es indudable que surgen dos temas sobre los cuales se debe trabajar muy intensamente si es que se quiere finalmente llegar a una reforma del tema de las garantías en la contratación estatal que tenga alguna permanencia y que cumpla de alguna manera con los objetivos que se deben perseguir en esta materia. En primer lugar, en lo que se refiere al sistema de contratación, porque no parece lógico que continuemos insistiendo en un sistema de contratación en el cual se obliga a figurar como tomador del contrato de seguro a una parte o a una persona que por definición es enemiga de la compañía de seguros, porque es el punto de referencia del riesgo que de realizarse hacen hacer la obligación de la compañía de seguros. Y que desde este punto de vista es primordial que nos convenzamos de la necesidad de que las entidades estatales deben participar mucho más en el proceso de contratación de las garantías. Porque obviamente las entidades estatales son las aseguradas si esa garantía se estructura bajo la forma de un seguro de cumplimiento, y son aquellas cuyo patrimonio debe estar defendido a través del sistema de garantías. En consecuencia, no tiene ninguna lógica que se siga haciendo figurar como tomador al afianzado, cuando el afianzado no tiene, como ya vimos, absolutamente ningún interés, estrictamente hablando, en el contrato de seguro mismo. Y por otro lado, trabajar también intensamente en lo que se refiere a la efectividad de las garantías que se realizan bajo la forma del seguro de cumplimiento, porque es evidente que la efectividad para las entidades estatales sigue teniendo muchos obstáculos. Yo mencioné pues algunos de ellos. Es muy importante profundizar en ellos y tratar de corregirlos, hacerlos menos actuantes dentro de la realización de los derechos de la entidad estatal, pero de una manera que se acomode desde luego a los principios jurídicos. Las entidades estatales tienen que convencerse de que no van a poder eludir la discusión que se hace en torno al cumplimiento del contrato, porque obviamente el incumplimiento es el siniestro y en consecuencia la discusión en torno a las posibles causales exonerativas del incumplimiento necesariamente tiene que darse, porque si no hay
incumplimiento, pues no hay obligación de la compañía de seguros. Y ya vimos que, por lo menos traté de demostrar cómo las reformas que se han hecho en ese sentido y que persiguen esa finalidad que, repito, no puede alcanzarse, pues no han sido suficientemente bien pensadas y no tienen los efectos que se cree que pueden llegar a pensar. Pero desde luego esos son dos temas que me parecen prioritarios, sin perjuicio de que desde luego existan otros sobre los cuales también vale la pena discutir. Doctor Van der Rutte. Gracias. Espero haber transmitido con claridad un poco el mensaje de la presentación en el tema de seguros, por lo menos en lo que corresponde a la jurisprudencia de la Corte Suprema. El tema está bastante decantado, un poco el planteamiento es que cuando los cambios dejan de presentarse en la premisa mayor, empiezan a aparecer en la premisa menor y que por tanto el seguimiento estricto de la evolución jurisprudencial supone una nueva perspectiva. Pero si bien, y tratando de enlazar los temas, como lo hizo nuestro moderador, si bien en el campo de la jurisprudencia de la Corte Suprema la parte sustancial está relativamente quieta, pues las modificaciones, digamos, más trascendentes en este campo aparecen en los pronunciamientos de la Corte Constitucional. Y ahí es donde, no obstante la claridad con la cual la recomposición histórica se hace para acotar los casos en los cuales se ha producido la intervención del guardián de la Constitución, el tema que ustedes mejor que nadie podrán medir como expertos en riesgos es si de verdad se piensa que el tema finalmente termina ahí. O sea, y en algún momento, pues ustedes determinarán como expertos en ese tipo de mediciones cuándo se hace conveniente dar la mirada constitucional de manera armónica sobre la totalidad de la regulación y cuál es la conveniencia de que esa mirada se vaya dando, porque no hay otro remedio, de manera episódica y reactiva a través de la particularidad de ciertos casos puntuales. Nadie mejor que ustedes, que son, repito, expertos en la medición del entorno y en la previsión de lo que ha de pasar, pues puede determinar cuál será ese momento de revisión integral que dé mayor tranquilidad y que permita cumplir la exigencia de que la tarifa debe determinarse sobre bases técnicas y bases ciertas y previsibles. Doctora María Victoria. Bueno, un poco para decirles que bajo las críticas que se han hecho a las decisiones de tutela de la Corte, mi mensaje se basa en tres aspectos fundamentales. Lo primero es que la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de seguros no es mucha, es poca, porque, como lo he señalado en el segundo aspecto, tiene que ver con casos límite. Podría ser que mañana se avance en otros casos, pero si le dan una mirada a la historia reciente de las decisiones de la Corte, siempre se ha insistido en esos casos y en esos temas específicos, bajo condiciones de vulnerabilidad de las personas y en circunstancias de salud y económicas críticas. De resto, la Corte no ha sometido a revisión otros casos y cuando por alguna interpretación equivocada de la situación fáctica ha escogido para revisión casos en donde las personas lo que discuten es el contenido prestacional, pero no necesitan el dinero de la reclamación para sobrevivir a su existencia en condiciones elementales, la Corte ha dicho no.
Esto es un tema del juez natural. Mi recomendación es que cuando algún caso se seleccione, ustedes se defiendan, porque normalmente el abogado lo que dice como argumentos es lo que haría en un caso común, y eso no puede ser así, porque recuerden que están dentro del contexto de casos límites. Muchas gracias a los tres panelistas. ¿Hay inquietudes del auditorio? Varias. Doctor Clavijo, doctor Osuna, doctor Díaz Granados, doctor Álvarez por lo pronto, y después pasamos a esta zona, doctor Sanabria y doctor Clavijo. Muchas gracias, doctora María Victoria. Realmente, en la introducción que usted hacía de su presentación, esbozaba un tema que sí es cierto, es decir, hay temores en muchas cosas y en muchos sentidos del sector asegurador, en la medida que la dinámica de un activismo judicial de la Corte, pues, enjuga, pues, se vuelve el giro ordinario de su actividad. Por supuesto, nos queda el reto de entender y armonizar la normativa del contrato, pues, con ese orden superior que es la Constitución. De eso no nos cabe la menor duda. Pero yo sí quería, digamos, preguntarle, y usted, digamos, bien esbozaba que la Corte entra y se activa a revisar situaciones aún del derecho legislado cuando estamos en casos límite. Y por supuesto se ven, pues, todas las situaciones en las cuales el juez constitucional, pues, entra a revisar esa situación, y una de ellas es, pues, el estado de indefensión. De la lectura, digamos, de las sentencias que abordan temáticas del contrato de seguro y evidentemente otras de actividades de interés público, queda la sensación que el estado de indefensión es por el simple hecho de ser usuario de una entidad financiera, de una entidad aseguradora. Por supuesto que la característica de adhesión de estos contratos, pues, hace que pues, no haya un sinalagma y un equilibrio de las partes en este sentido, pero el simple hecho de ser usuario de un contrato, entendería uno hay veces, y ese es un temor del sector asegurador, que es un factor para que proceda, digamos, una protección constitucional. ¿Es así o realmente esta situación de indefensión no es por el simple hecho de estar en el contrato, o hay otras situaciones adicionales que el juez constitucional revise para que diga, no solo porque está frente a una actividad bancaria o aseguradora procede la acción, sino va acompañado de otros elementos? Esa sería como mi pregunta, doctora María Victoria. Vamos a acumular varias preguntas que estén dirigidas a la doctora Calle. No sé si el doctor Osuna tenga la inquietud, se dirigida a la doctora María Victoria. Y el doctor Díaz Granados. Esas tres, para que la doctora responda. Aló. Bueno, y Patricia Jaramillo. Muy buenos días para la doctora María Victoria. Básicamente aquí le hemos escuchado, digamos, la parte relacionada con los casos límites, con los casos puntuales que tienen que ver especialmente con el derecho fundamental a la vida, a la salud, y aunque no se mencionó los casos que justamente están ahí involucrados, también hablan de la vivienda digna y eventualmente por razón de los seguros de vida grupo y eventualmente del debido proceso. Creo que esos son como los 4 ítems o derechos fundamentales que se están tocando normalmente en esas sentencias. Pero visto desde otra perspectiva y en punto a la famosa selección que tanta discusión inclusive ha tenido en los últimos tiempos en la Corte Constitucional sobre los casos objeto de revisión, y sin entrar en casos puntuales, simplemente le hago la siguiente pregunta. Desde el punto de vista del derecho al debido proceso, en el entendido de que una de las partes del contrato no es solamente
aquella persona de a pie, llamada así por las sentencias constitucionales o por las personas ordinarias, por las personas comunes, sino también por la aseguradora que en un momento determinado ve eventualmente y en algunos casos particulares vulnerado su derecho de defensa al debido proceso. Le pregunto, digamos, específicamente si dentro de todo el vademecum de sentencias susceptibles de ser objeto de revisión no ha pasado por el tamiz, por el sedazo, por lo que sea constitucional, la parte relacionada con este tema del debido proceso que también es necesario garantizarle a las aseguradoras, para que no solamente se diga que la libertad contractual es un derecho constitucional, que no fundamental, pero que definitivamente priman los derechos fundamentales de esas personas de a pie, sino que eventualmente también el debido proceso está involucrado dentro del concepto de parte, en este caso del asegurador. Gracias, doctor Ibarra. Doctora Patricia y el doctor Díaz Granados. Doctora María Victoria, una pregunta que quisiéramos hacerles del sector financiero, no solo el asegurador, sino también los fondos de pensiones, y pensando en una serie de sentencias, como por ejemplo las relacionadas con el requisito de fidelidad, es qué consideraciones tiene la Corte Constitucional en torno al principio de sostenibilidad financiera y fiscal del Estado, si es algo que ustedes tengan en cuenta o consideran que la defensa del derecho fundamental es absolutamente ciega y estos dos temas no entran para nada en su consideración. Doctor Díaz Granados, la última pregunta de este bloque. Doctora Calle, hay que aprovechar su presencia porque a los otros doctores los vemos a cada rato, así que la pregunta es la siguiente. Las sentencias de tutela en principio son interpartes. El sector ha entendido que estos son unos casos absolutamente puntuales, excepcionales, razón por la cual no han cambiado ni sus notas técnicas para cuantificar el riesgo y tampoco han cambiado sus protocolos de atención de siniestros. Como usted lo mencionó, usted dijo que hasta el momento en materia de seguros no hay sentencia de unificación y que eventualmente podría haberla. En ese escenario, quisiera hablar de los efectos de una eventual sentencia de unificación. El único precedente que hay más o menos parecido es la sentencia de unificación en salud, conforme a la cual todo aquello que está por la póliza, por fuera de la póliza del sistema de seguridad social, que es el POS, para la protección del derecho fundamental, se le ordenó al asegurador cubrirlo. Pero en esa sentencia de unificación, la Corte Constitucional reconoció el derecho a recobrar aquello que no está cubierto en la póliza, a recobrarlo del Estado. En una eventual sentencia de unificación en materia de seguros, obviamente esto es un caso completamente distinto porque es un seguro privado, el otro es un seguro de la Seguridad Social en donde el asegurador no tiene el margen de maniobra de subir la prima. En una eventual sentencia de unificación en materia de seguros, habría dos alternativas: que la Corte reconozca que si el asegurador no contempló dentro de su nota técnica el riesgo que la Corte está reconociendo como derecho en virtud de los principios constitucionales, haya un derecho a recobro, o si eventualmente el escenario más probable es que el asegurador tenga que asumir esas consecuencias, razón por la cual eso implicaría que el asegurador revise todas las notas técnicas de los seguros que puedan estar impactados en este escenario y obviamente tendría que cambiar los protocolos de indemnización. Bueno, yo voy a contestar de atrás para adelante porque me parece que debe ser así, en tanto tenemos más recientes las preguntas. Doctor Díaz Granados, básicamente sí señalé que no hay una SU y por lo tanto pues no podría yo comprometerme a darle una respuesta efectiva a su pregunta porque no sé finalmente en una SU qué decidirá la Corte sobre ese punto. En la 760, que es una T de una sala de revisión, lo que pasa es que dio órdenes complejas
muy interesantes, tan complejas que tuvo que darse un seguimiento estructural por la Corte a todas las órdenes. Lo que usted podrá constatar es que la Corte lo que quiso es que todos los actores quedaran involucrados, de tal manera que si no había existido un ejercicio efectivo de lo que la Corte ordenaba en términos de utilidad, pues se pudiera establecer mecanismos para recobro. Y así lo dijo la Corte, porque no sería justo que de un momento a otro se me abordara y desequilibraran el interés normal que tiene el sector asegurador en el negocio. Entonces yo creería que aunque no pueda decirle exactamente qué sucederá mañana, si hubiese una SU en torno a estos contextos que hemos analizado, sí debo advertirle que la Corte toma en cuenta a todos los actores del negocio jurídico para que el desequilibrio no sea el común denominador. Y seguramente lo tendrá en cuenta si acaso esa jurisprudencia que, como les digo, no está del todo consolidada, porque usted lo ha dicho muy bien, son casos puntuales, límite, y básicamente es un efecto entre las partes. Entonces, cuando ya se dé la SU y la discusión, ese contenido que usted ha tocado, que me parece muy importante, será tenido en cuenta. En cuanto al requisito de fidelidad, un ciudadano se acercó a la Corte en ejercicio de la acción constitucional y planteó unos cargos. Y dijo, mire, hay un requisito que resulta irrazonable y poco proporcional porque se le está exigiendo a la gente una fidelidad de 3 años hacia atrás. Y entonces no es que la Corte no tome en cuenta la sostenibilidad fiscal, porque es un mandato además constitucional. Tanto lo toma en cuenta que hay incidentes de impacto fiscal. Lo que pasa es que esos incidentes no pueden afectar derechos fundamentales. Y lo que la Corte hace cuando hay un cargo de inconstitucionalidad de un texto normativo es básicamente asomarse a si ese cargo determina un interrogante a nivel constitucional y cuando afecta a derechos fundamentales, en ocasiones mira si hay otras alternativas para que la norma pueda resultar más razonable y más proporcional. La Corte declaró inexequible ese requisito de fidelidad, pero no quiere decir ello que no tome en cuenta factores de sostenibilidad del sistema. Los toma y hay un mandato constitucional y hay un incidente regulado por la ley, que es el incidente de impacto fiscal. Y las partes y los voceros de todo el sistema pueden intervenir en todos los procesos que se den alrededor del mismo, de los temas que a ustedes les interesen, para que sus voces técnicas y autorizadas sean oídas. No crean que la Corte deja de analizar todas las voces de los expertos que se asoman a los procesos de constitucionalidad. Pero la decisión de la Corte, al declarar inexequible, pues es cosa juzgada y obviamente en ese momento las razones constitucionales fueron importantes para reprochar la norma y sacarla del orden jurídico colombiano. En cuanto a si nosotros consideramos, así como en esos casos límites se considera el derecho a una vida digna, el derecho a la salud, el derecho incluso a la educación y el debido proceso, nosotros nos ubicamos en un contexto constitucional. Y la Constitución está hecha para las minorías y también para todos los demás. Y obviamente para el sector económico que desarrolla este país, porque cuando señalaba que hay una apuesta sobre lo fundamental en un acuerdo político, hacía referencia precisamente a que la apuesta no solo era por la libertad, sino por el desarrollo. Si no hay desarrollo, no podrá haber vida digna para las personas. Por lo tanto, cuando la Corte, en ese ejercicio de selección tan criticado, quiero señalarles que ha modificado el reglamento, la Corte recientemente, el Acuerdo 02, para establecer un proceso muy objetivo de selección en donde ya no solo intervienen los magistrados que están en la sala de selección, que son 2, sino que además 9 personas, cada una representando a un despacho,
determina si la selección ocurrió con un criterio objetivo y con los criterios establecidos en la sentencia del doctor Vladimiro Naranjo otrora, a la que por razones de conceptualización constitucional se han agregado otras. Hoy la selección la pueden constatar incluso un delegado de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría, y se hace en una especie de audiencia a la que, no digo especie de audiencia pública porque el público no puede asistir, pero sí asisten las personas de la Corte que quieran entrar, que quieran verificar cómo se hace la audiencia, y pueden incluso los dos magistrados hacerse preguntas para que puedan ser constatadas. Pero en ese ejercicio de debido proceso se llama indudablemente a la aseguradora. Ustedes nunca mirarán un proceso de tutela en el que no se haya llamado y notificado a la aseguradora para que aporte las pruebas correspondientes. Entonces no se puede hablar de debido proceso. Lo que yo recomendaba después de mi charla, y ubicados en ese contexto de los dos temas de pólizas que ha tratado hasta ahora la Corte, nosotros tenemos que entender que la defensa de la aseguradora no puede ser la misma de un proceso ordinario. Esa era mi recomendación. Tienen que probar porque no hay reticencia, tienen que probar porque no se dio la condición para pagar la reclamación, dado que hay una preexistencia que impactó definitivamente a la circunstancia particular de ese accionante. Entonces, es una defensa mucho más activa, definitivamente más activa. En cuanto a la pregunta del doctor Clavijo, no es que el juez sea activista, el juez necesariamente tiene que interpretar las cláusulas constitucionales no como una letra muerta. Yo recordaba o recuerdo a menudo el discurso de instalación de la Corte Constitucional a cargo de Simón Rodríguez, y él en ese discurso decía, mire, ya el acuerdo básico sobre lo fundamental está allí, pero recordando a Echandía, yo tengo que saber como juez constitucional que las cláusulas de la Constitución no son una letra muerta, que tienen que ser interpretadas por quien tiene la facultad de hacerlo, de manera que se abrigue todo el contexto evolutivo de una sociedad como la nuestra. Eso es lo que hace el juez, interpretar la Constitución de la manera que considera que es más ajustada y de la forma en que determina que debe ser ajustadamente interpretada. Pero no quiere decir que en controversias como las que hemos planteado no se oigan las voces de los expertos. He insistido en eso porque en muchos procesos de tutela hemos llamado a verdaderos expertos para que nos dé su opinión sobre el problema. Y además hemos de oficio solicitado pruebas al sector asegurador para que pueda, al sector asegurador y a la persona que consideramos está en la situación límite y vulnerable, para que también precise las circunstancias correspondientes. De hecho, no todas las respuestas han sido de amparo, como les señalé, 2 no más, pero hay muchísimas. En el año 2007 y en el año 12, las respuestas no fueron de amparo porque esas personas no lograron demostrar que su situación económica era crítica, su situación de salud sí, pero su situación económica les permitía tener una vida en condiciones mínimas de dignidad. En tanto ello era así, la controversia tenía que trasladarse al juez natural. No sé si queda algo. Sí, de este segmento vamos a seleccionar 3 preguntas, el doctor Álvarez, el doctor Sanabria y… Perfecto. Doctor Álvarez. Ahí atrás, por favor. Asumiendo que las 3 van dirigidas a la doctora María Victoria, ¿es así? ¿Aló? Pues aunque ya el doctor Botero lo dijo, pues
Sin duda hay que agradecerle a la doctora María Victoria por estar acá. Evidentemente yo creo que queda demostrada la importancia con la cantidad de preguntas e interés que suscitó la conferencia, y además es muy interesante porque permite entablar un diálogo que en estos foros suele no presentarse. Estamos muy acostumbrados, digamos, a las conferencias que provienen de miembros del sector con ideas que ya todos conocemos, pero poder iniciar este diálogo y en verdad entender muchas veces cuáles son las razones que conllevan a decisiones que hay veces el sector se sorprende o no entiende, pues es muy necesario. Digamos que la pregunta mía es la siguiente, y es: ya conocemos entonces como cuáles son las razones o cuáles son aquellos casos en los cuales la Corte considera que hay lugar a un pronunciamiento constitucional. La pregunta es si las decisiones que se toman, ¿sí?, las razones que se dan para optar por una decisión o por otra, son decisiones que se deben extender a todos los casos de seguros, o si se limitan puntualmente a aquellos casos en consideración precisamente las razones que dieron lugar a la posibilidad del pronunciamiento. Y pongo un ejemplo corto para efectos de poder entender mejor la respuesta. Recientemente en la sentencia T316 del 2015 se hace un desarrollo bastante interesante sobre el deber de declarar el estado del riesgo y cómo el asegurador tiene ciertos deberes de confirmar o verificar lo que se ha declarado, tal vez un poco soportado en lo que dice el último párrafo del artículo 1058 sobre que no vicia el consentimiento del asegurador aquello pues que el asegurador conocido debía conocer. Digamos que ese deber o esa carga que se impone en esa sentencia es pues, superior o más fuerte que la que tradicionalmente había existido. Deberíamos entender entonces que ya esa carga de mayor diligencia que se le impone al asegurador se extiende a todo el derecho de seguros, o puntualmente, por ejemplo, estos casos en los cuales hay una vulneración de un derecho fundamental o hay una situación de indefensión. A ver, yo les recuerdo a la buena pregunta y a la duda también que hizo el doctor Díaz Granados. Básicamente aquí estamos en control concreto. El caso de esta persona, la situación específica frente a esta aseguradora, las pruebas que la aseguradora arrimó al proceso de tutela. Recuerden que en esos 3 meses debe desplegarse una actividad de la aseguradora para probar que tuvo alguna diligencia en contrastar lo que el tomador afirmó. Entonces, en ese ejercicio es que nosotros particularmente determinamos, en ese caso no hay SU, es decir, son casos de salas de revisión compuestas solo por 3 magistrados. No ha habido una decisión de los 9 magistrados en sentencia de unificación que en adelante vincule a todas las aseguradoras. Esto es control concreto, y en ese control concreto no llevado a SU no es posible afirmar. Lo que nosotros decimos es, mire, la línea que se ha presentado es esta, se le exige a la aseguradora que haya constatado con pruebas médicas o que por lo menos haya pedido un examen médico reciente, pero nosotros no lo estamos diciendo de manera general para todos los casos. Ese caso se analiza de manera particular. Doctora María Victoria, buenos días. Pues la inquietud que yo quería, o mejor el comentario que yo quería proponer, es un tema de discusión relacionado con el alcance que le ha dado la Corte Constitucional al artículo 1058 del Código de Comercio. Recientemente, en las últimas sentencias que he podido consultar de la Corte, he observado que la Corte cambió su posición frente al tema de la inspección del estado del riesgo. Esa carga, inicialmente la Corte en la sentencia C-232 del año 97 dejó muy en claro que el asegurador no estaba en la obligación de inspeccionar el riesgo, por cuanto ello convendría para el asegurador una carga imposible de cumplir. Entonces, bajo ese entendido, la Corte ha matizado en las últimas sentencias que cuando la aseguradora no practicó los exámenes médicos de ingreso, etcétera, no podría alegar una preexistencia, ni mucho menos la nulidad relativa del contrato. Sin embargo, observo que la dialéctica de la Corte Constitucional
ha introducido en el medio del contrato de seguro el aseguramiento de la incertidumbre subjetiva, lo cual contraviene el artículo 1054 del Código de Comercio, el cual, nos guste o no, establece que la incertidumbre subjetiva no puede ser asegurada, a tal punto que expresa reforma que se tuviera en cuenta este punto para el ulterior desarrollo de la jurisprudencia constitucional. Muchas gracias. A ver, mi recomendación es una. Cuando iniciaba la charla, yo les decía que estamos en un contexto de constitucionalización del derecho legislado. Entonces, yo me ubico en el artículo 1058 y entonces me ubico en la inexactitud, en la reticencia. Y me ubico en el artículo 1054 y entonces nos estamos refiriendo a ese derecho legislado sin darle una mirada constitucional diferente. Tenemos un poco que modificar el paradigma, porque lo que la Corte ha hecho en esas decisiones ya no es concentrarse en esa legislación sobre la base de la norma, sino sobre una mirada constitucional que sujeta el ejercicio del aseguramiento a las cláusulas de la Constitución en casos límites. Advierto que no es para todos los casos, pero al iniciar, por ejemplo, la conversación, tocábamos aquí el tema y decíamos, sé que me van a sacar en las preguntas el artículo 1058. Y es así, porque ustedes están acostumbrados a mirar la legislación, pero no la miran con una definición de la normativa constitucional y de la interpretación en esos casos. Recuerden que no es en todos los casos. Sujetos vulnerables de verdad, gravemente afectados en condiciones económicas y de salud. Es esa la mirada constitucional y la respuesta que se le ha dado. Doctor Sanabria, la última pregunta, porque hay que preservar el tiempo, ya nos queda. Doctora Calle, ¿sí se oye? Doctora Calle, yo quiero plantearle una situación de una manera muy cándida, pero estoy seguro de que hablo por las compañías de seguros y los abogados de las compañías de seguros. Usted decía hace muy poco que, y entiendo que lo decía como algo bueno, que había pocas sentencias de la Corte Constitucional en materia de derecho de seguros. A mí, por el contrario, me parece que eso es bastante malo, y le voy a explicar por qué eso parece algo bien paradójico. Hay, en cambio, muchísimas, miles de sentencias de jueces de tutela en materia de seguros, jueces de primera instancia, jueces de segunda instancia. Y aunque a veces esas sentencias son buenas y están de acuerdo con las normas, en muchísimas ocasiones no lo están. Y en muchísimas ocasiones incluso queda la duda sobre hasta qué punto interviene la corrupción en ese tipo de sentencias. Entonces, cuando eso sucede y hay una sentencia de segunda instancia de uno de esos jueces de tutela que ordena contra la ley en muchas ocasiones hacer unos pagos a las aseguradoras y sus abogados tenemos una gran esperanza, y es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional nos puede revisar esta sentencia, la Corte Constitucional puede darse cuenta de la aberración de esta sentencia y puede enderezar la situación en pos y en aras del derecho. Pero resulta que nos encontramos con la posición de que solamente los casos límites son analizados, de que las personas jurídicas de alguna manera para estos efectos no tienen derechos fundamentales, y resulta que las aseguradoras tienen derechos fundamentales. A las aseguradoras se les violan sus derechos fundamentales en cada uno de estos casos. Sería muy bueno que la Corte Constitucional hiciera esa reflexión, considerara que también tenemos derechos fundamentales y cuando fuera el caso, permitiera hacer esos cambios y esas correcciones para mandarles también un mensaje a los jueces
de tutela en el sentido de que ellos no son única instancia y que tienen un superior jerárquico que es la Corte Constitucional. Muchas gracias. Bueno, al respecto yo te digo que yo no lo decía como que fuera bueno o malo, simplemente lo mencionaba para señalar que la jurisprudencia en esos casos límites está todavía inacabada, tan inacabada que no hay una SU todavía. Y habitualmente no seleccionamos precisamente, es un buen mensaje el tuyo, porque no lo seleccionamos porque creemos que es propio del juez natural y hay un respeto profundo por el juez ordinario en ese sentido. Entonces, solo cuando vemos unos casos extremos procedemos a la revisión. Pero es importante que ustedes cuando vean esos casos nos hagan llegar una insistencia porque a la Corte llegan de 25 a 40.000 procesos mensuales para revisión. Entonces ustedes entenderán que en esa lógica casi es imposible mirar el caso puntual si no hay una advertencia de ese caso. Yo creo que los jueces de Colombia no son corruptos. Y aunque casi la mayoría de los ciudadanos piensa lo contrario, creo que hay excepciones en lo que estoy afirmando, no debería haber ninguna excepción, pero sigo confiando en los jueces colombianos. Y sigo confiando porque si no confiamos en el sistema judicial colombiano, agravada estará la existencia de la democracia y a todos nos gusta vivir en libertad. Pero si ustedes me ayudan a que esos casos se visibilicen, seguramente desde voces que nosotros reconocemos inmensamente, podremos escoger esos procesos. Entonces, en eso nos podrán ayudar. Creo que ya se nos agota el tiempo de esta etapa y antes de darle la palabra al doctor Botero para el cierre como anfitrión, yo sí quisiera destacar y agradecer en nombre del auditorio la disponibilidad de los panelistas de esta mañana, de los conferencistas de esta mañana para participar en este panel y destacar muy especialmente la labor pedagógica que ha hecho la señora Presidenta de la Corte Constitucional al absolver durante este tiempo tantas inquietudes tan importantes y con unas respuestas muy claras. Doctor Botero. Yo me voy a quedar tal vez en la estratosfera del derecho constitucional y solo al final descenderé al limo, barro o tierra de los asuntos propios del derecho privado, especialmente de los seguros. La señora Presidenta ha puesto de presente un fenómeno que ella acertadamente llama constitucionalización del derecho legal. En el caso nuestro, en el caso de Colombia, ese fenómeno está muy asociado a la expedición de la Carta Constitucional del año 91, pero ese es un fenómeno muy generalizado que se está dando en muchas partes del mundo. Y por muchas virtudes que tenga esa tendencia, pues hay aspectos muy negativos. Lo primero que hay que anotar es la causa del fenómeno, de este fenómeno de constitucionalización del derecho de origen legal. Y ese fenómeno arranca de una cosa verdaderamente lamentable, que es el desprestigio de los mecanismos de la democracia de representación. Esa pérdida de legitimidad de los cuerpos colegiados soberanos, pues ha desprestigiado el instrumento básico de los congresos, que es la ley. Los abogados de mi generación nos acostumbramos a manejar un orden jurídico que fundamentalmente era de orden legal, mientras que la Constitución estaba fundamentalmente referida a la definición del marco competencial de los distintos poderes en casos extremos. Ese fenómeno pues conduce a cosas muy malas. La primera es lo que
algunos tratadistas han llamado el auge de los mecanismos de participación ciudadana, la hiperparticipación. Si ustedes se toman el trabajo de leer los acuerdos con las FARC, están constelados de mecanismos de participación. Todo esto con una intención que es verdaderamente clara. Más que jugar en los espacios de la democracia de representación, lo que se persigue es el bloqueo, la proliferación de pequeños intereses en los ámbitos regionales. Esto es lo que, ese es uno de los efectos perniciosos de esta evolución de la pérdida de prestigio de los órganos de representación popular. Y el otro factor, no negativo, pero sí complejo, es la constitucionalización del derecho. Es complejo por los peligros que encierra. Encierra el peligro obvio de que el derecho constitucional devore todo el derecho sustantivo, de la misma manera que la acción de tutela amenaza y de una manera bastante persistente todo el derecho procesal. O sea, ese empobrecimiento del sistema jurídico, centrado apenas en los aspectos constitucionales, es bastante malo. Y la consecuencia, otra consecuencia muy grave de esa posible evolución es la pérdida de certeza, doctor Sanabria, sobre el contenido mismo del derecho. El valor fundante de la seguridad jurídica en esta suerte de dualidad normativa entre el derecho constitucional y el de origen legal es una gran fuente de inseguridad jurídica. Ayer decía alguno de los expositores, para proteger su identidad diré de cuyo nombre no quiero acordarme, que estábamos en un campo de un derecho judicial que se llama, basado en la teoría del casi, es una caricatura. El de como casi cumplió los requisitos, entonces se le otorga la prestación que pide. Hay aquí una tarea muy importante para la Corte Constitucional que está basada en un valor judicial fundamental, pero que en el caso de la Corte Constitucional tiene que ser especialmente valorado, que es el de la prudencia. Y el tono y la manera como la señora presidenta habla en este foro me da a mí enorme tranquilidad. Concluyo con esto y voy a empatar con una cosa que estaba diciendo el doctor Sanabria. Cuando la Corte elige casos para revisión por la vía de tutela, normalmente, es lo que entiendo, está eligiendo los casos límites referidos a personas cuyos derechos fundamentales se ven amenazados dada su indefensión económica o de salud. Incuestionablemente ese es un buen criterio, pero quizás la política, porque esa es una política de selección de casos, pueda también fundarse en la necesidad de preservar los valores de la seguridad jurídica que son fundantes. Entonces, si como tú estabas diciendo, proliferan las sentencias difícilmente razonables en muchos ámbitos del derecho, que no llegan a la Corte Constitucional porque ese test basado en la indefensión de las personas tuteladas en sus derechos fundamentales no es adecuado, de pronto el test o prisma de la seguridad jurídica puede llegar a ser, en beneficio de la comunidad jurídica, un criterio muy importante en la selección de tutelas. Es lo que quería decir para cerrar de nuevo con una expresión enorme de gratitud a los integrantes del panel y a la señora Presidenta de la Corte Constitucional. Por favor, ofrezcámosles un fuerte aplauso.